¿Son los sueños otra realidad? El grito lo sacudió de su sueño. Emiliano, despierta, toma todo lo que necesites y vámonos ya. El eco de la voz aún retumbaba en su mente cuando abrió los ojos. El aire en la habitación era sofocante, impregnado de un miedo casi tangible. Se levantó de un salto, su corazón martillando en su pecho. A su alrededor, la casa temblaba con la prisa de su familia, recogiendo lo imprescindible en maletas y mochilas. Desde la ventana pudo ver el caos en las calles de Mazatlán. Autos atascados, gente corriendo, gritos de desesperación. Su madre, Patricia, y su hermana menor, Valeria, estaban listas. Su padre, Alejandro, intentaba tranquilizarlas mientras aseguraba las mochilas. El nivel del mar había subido más de lo esperado. Lo que semanas atrás era una advertencia, ahora se había convertido en una sentencia inminente. Las olas devoraban la costa con furia, y cada minuto contaba. Salieron de la casa con lo poco que pudieron cargar. La multitud se empujaba, desesperada por encontrar una ruta de escape. Alejandro le apretaba la mano con fuerza, tratando de no separarse en la marea humana. El sonido de bocinas y llantos mezclados con el estruendo del agua, al romperse contra los edificios, hacía que cada paso se sintiera como una carrera contra la muerte. Lograron llegar a su auto, pero avanzar era casi imposible. El tráfico era una inmensa fila de luces rojas, con conductores tocando el claxon sin cesar. La desesperación se apoderaba de todos, y algunos, en un intento de huida, abandonaban sus autos y corrían sin rumbo fijo. Sabían que no podían perder más tiempo. Dejaron el coche atrás y se sumaron a la multitud que avanzaba a pie, con la esperanza de encontrar terreno más alto, antes de que fuera demasiado tarde. Las calles eran un laberinto de angustia. Niños lloraban aferrados a sus padres, ancianos luchaban por caminar entre la multitud, y algunos simplemente se rendían y caían al suelo, vencidos por la desesperación. Emiliano sintió que sus piernas flaqueaban, pero su madre lo sostuvo del brazo con firmeza. «Sigue adelante, hijo. No te detengas». Tras horas de lucha, llegaron a una montaña. Desde allí, pudieron ver cómo el agua devoraba la ciudad lentamente, arrastrando autos, casas y vidas. La radio en la mochila de su padre anunciaba que incluso las montañas más cercanas no serían suficientes. Tenían que seguir avanzando hacia el centro del país, donde las alturas les ofrecerían seguridad. El camino era un infierno. La autopista estaba colapsada. La gente desesperada corría por donde podía. Algunos empujaban, otros lloraban. En medio del caos, Emiliano vio a un viejo amigo, Rodrigo, quien intentaba ayudar a su abuela a subir a un camión lleno de gente. Se miraron por un instante, pero no hubo tiempo de hablar. Cada uno tenía su propia lucha. El agua avanzaba como una sombra inevitable, cubriendo el asfalto, atrapando vehículos, sumergiendo personas. Pronto, la marea alcanzó sus pies. Patricia gritó. Alejandro lo tomó del brazo con fuerza y corrieron hacia una colina más alta. Pero la tragedia no se detuvo ahí. El agua golpeó con más fuerza y comenzó a engullir todo a su paso. Emiliano miró hacia su padre y vio cómo las olas lo envolvían. Extendió la mano, pero el torrente lo arrastró lejos, su rostro desapareciendo bajo la superficie. Gritó su nombre, pero el sonido se ahogó entre el rugido del mar, y entonces el agua lo alcanzó. El frío lo paralizó, su cuerpo flotando mientras el mundo entero desaparecía bajo la marea. Vio cuerpos sin vida, manos intentando aferrarse a cualquier cosa, ojos llenos de pánico antes de hundirse en la nada. Sintió cómo su propia vida pasaba frente a él en un solo instante. Los juegos en la infancia, las risas con su madre, las noches de estudio, los sueños de un futuro que ahora parecía imposible. Todo, en un parpadeo. Cerró los ojos, entregándose al destino, pero no murió. Un nuevo grito lo despertó. «Emiliano, levántate ya. Vas a llegar tarde a la universidad». Abrió los ojos de golpe. Su respiración era agitada. Su piel estaba húmeda de sudor. Miró a su alrededor. Estaba en su habitación. La luz del sol entraba por la ventana. Su escritorio estaba desordenado con libros y papeles, y en la puerta su madre lo observaba con impaciencia. Se sentó en la cama, sintiendo cómo el corazón aún le latía con fuerza.
Había sido un sueño, pero se sintió tan real. Miró sus manos, esperando ver las marcas de la desesperación. Nada. Solo su piel, intacta. Su madre se giró, regresando a la cocina. Emiliano se quedó ahí, tratando de ordenar sus pensamientos. Algo le llamó la atención. Desde la sala, podía ver la foto familiar sobre la repisa. Estaba él, su madre y su hermana. Pero no había rastro de su padre. No existía en su vida desde que tenía 3 años. Lo había abandonado mucho antes de que pudiera recordar su rostro. Se llevó una mano al pecho, sintiendo una extraña sensación de vacío. No entendía por qué, pero en ese momento sintió que, de alguna manera, había tenido la oportunidad de despedirse de un padre que nunca estuvo allí. Respiró hondo, se levantó de la cama y se preparó para enfrentar un nuevo día. El sueño se disipaba poco a poco, pero la sensación de pérdida y redención permanecería con él para siempre. Durante el desayuno, mientras las noticias en la televisión hablaban del cambio climático, del deshielo acelerado en los polos y de las crecientes mareas, Emiliano se percató de una inquietud creciente. Las imágenes mostraban ciudades costeras inundadas, carreteras destruidas y miles de personas desplazadas. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser coincidencia. Su sueño había sido una advertencia, o quizás un eco de algo más grande. ¿Acaso su subconsciente le revelaba una verdad oculta sobre el futuro del planeta? En la universidad, durante una clase sobre fenómenos climáticos, el profesor citó estudios recientes sobre el aumento del nivel del mar y la vulnerabilidad de las grandes ciudades costeras. Las palabras del catedrático resonaban en Emiliano, mezclándose con el recuerdo vívido de su pesadilla. Tras la lección, se acercó a uno de sus compañeros, Diego, para comentar lo extraño del sueño. Diego, quien había leído también sobre fenómenos extraños vinculados a cambios repentinos en el clima, mencionó que en algunas culturas se creía que los sueños eran mensajes de la naturaleza, advertencias sobre el equilibrio del mundo. Impulsado por la inquietud, Emiliano comenzó a investigar. Esa tarde, recorrió la biblioteca en busca de artículos y libros antiguos sobre predicciones apocalípticas, mitos del agua y la relación del ser humano con los elementos. Entre volúmenes polvorientos, encontró referencias a leyendas que hablaban de el diluvio del olvido, una catástrofe que se repetía en ciclos y que se manifestaba en sueños premonitorios. Con cada página, el sentimiento de urgencia crecía en su interior. Al caer la noche, mientras la ciudad se preparaba para la calma después de un día agitado, Emiliano sintió la necesidad de hablar con su madre. En la penumbra de la sala, entre murmullos de recuerdos y silencios cargados, le preguntó sobre su padre. Patricia, con voz temblorosa, reveló fragmentos de una historia que hasta entonces había guardado en el fondo de su corazón: la partida repentina de Alejandro, su lucha contra demonios personales y una decisión que marcó a la familia para siempre. Esa conversación despertó en Emiliano una mezcla de dolor y comprensión, y lo hizo cuestionar si, de alguna forma, su sueño había sido un intento de cerrar viejas heridas. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Al regresar a su departamento, encontró un sobre en el buzón sin remitente. Dentro, había fotografías antiguas y una carta escrita a mano. La misiva relataba momentos de felicidad en la infancia, pero también advertía de un futuro incierto, señalando que las aguas del destino siempre regresan a buscar lo que se creía perdido. Las palabras parecían haber sido escritas por alguien que conocía la historia de su familia en profundidad. El contenido lo perturbó, pues la carta mencionaba un destino entrelazado con el agua y una redención pendiente. Esa noche, mientras se acostaba, Emiliano no podía apartar la mirada del techo. La pesadilla, con el rostro de su padre arrastrado por las olas, se mezclaba con la imagen de la carta y la incertidumbre sobre su propia identidad. Cerró los ojos, temeroso de volver a ese abismo de recuerdos y presagios. Sin embargo, en lo profundo de su mente, la voz de la naturaleza seguía llamándolo, como si el agua quisiera contarle más secretos sobre un ciclo ineludible. En un sueño intermedio,
volvió a encontrarse en la colina. Pero esta vez, en lugar de ver el caos, observó un resplandor en el horizonte. Figuras familiares emergían entre la bruma. Su padre, con los ojos llenos de silenciosa sabiduría, y un grupo de ancianos que parecían custodios de antiguas leyendas. Uno de ellos extendió la mano y con voz pausada le dijo: «El destino se forja en las aguas del olvido, y solo aquellos que recuerdan pueden cambiar el curso. Aprende del pasado y abre tu corazón a lo que viene». Al despertar, la sensación era agridulce. El sueño le dejó más preguntas que respuestas, pero también una determinación inusitada. Esa mañana, en el trayecto hacia la universidad, miró el paisaje con otros ojos. La ciudad, aún con las cicatrices del cambio, parecía ofrecer un mensaje de resiliencia. Con cada paso, Emiliano sentía que debía buscar la conexión entre su historia familiar y el destino del mundo, convencido de que, a veces, los sueños son portales a verdades profundas. Esa dualidad, entre el pasado olvidado y el futuro incierto, se grabó en su alma. Con la firme decisión de desentrañar el misterio de la carta y de su propio origen, se propuso investigar más a fondo la leyenda del diluvio del olvido y buscar a quienes, como él, habían tenido visiones del agua. En ese viaje, descubriría que las aguas del destino no solo traen destrucción, sino también la posibilidad de renacimiento, de curar las heridas del tiempo y de encontrar, al final, la redención que su corazón había estado buscando.